Hay días destinados a convertirse en el recuerdo más hermoso en la vida de un padre, pero también hay días en los que, con solo cruzar una puerta, uno entiende que su corazón está a punto de ser puesto a prueba de la manera más cruel. Aquella mañana, cuando Ricardo Torres empujó suavemente la puerta de cristal del lujoso Hotel Alfonso XIII, no tenía idea de que lo que le esperaba no era orgullo, sino un mundo tan ajeno que lo haría sentirse casi invisible. Y a veces, esa invisibilidad duele más que una ofensa directa. La mañana en Sevilla brillaba con fuerza. La luz dorada se reflejaba en los ventanales, resaltando el esplendor del hotel más emblemático de la ciudad. Ricardo se detuvo en la entrada, ajustó discretamente su corbata, y sus manos ásperas temblaron un poco, más por la emoción que por el clima. Hoy era el día en que Adrián, su único hijo, el orgullo más grande de su vida, se casaba. Un día que cualquiera imaginaría rebosante de alegría para un padre. Respiró hondo. El aroma a flor de azahar, tan propio de Sevilla, se coló en cada inhalación, despertando recuerdos de cuando cargaba a Adrián en brazos, siendo apenas un niño, cuando todo el mundo de Ricardo giraba en torno a darle un futuro mejor que el suyo. Pero apenas cruzó el vestíbulo, Ricardo se detuvo. Nadie volteó a verlo. Nadie le sonrió como él había imaginado tantas veces. Los grupos de invitados, vestidos con trajes elegantes, conversaban animadamente mientras el vino tinto brillaba en sus copas, y él solo escuchaba el eco de sus propios pasos sobre el mármol pulido. Un sonido tan solitario que resultaba casi frío. Un joven mesero pasó junto a él, mirándolo de arriba abajo como tratando de adivinar a qué grupo pertenecía. Al no reconocerlo, solo asintió con cortesía y siguió de largo. Un detalle mínimo, pero suficiente para que el corazón de Ricardo se apretara un poco. Buscó el panel con la lista de invitados. Le tomó casi un minuto encontrar su nombre. No porque la lista fuera larga, sino porque Ricardo Torres Soto aparecía desalineado, en letra más pequeña, apretado entre otros nombres como si alguien lo hubiera agregado a último momento. No importa, se dijo, mientras Adrián sea feliz. Ricardo sonrió y avanzó hacia el salón principal, pero la sonrisa duró apenas un instante. Al entrar, las lámparas de cristal iluminaron de golpe una verdad que él nunca había considerado. Nadie ahí lo estaba esperando. Nadie preguntaba por él. Nadie parecía verlo. Y él aún no sabía que esa invisibilidad era apenas el primer paso hacia dolores mucho más profundos que estaban por venir. Ricardo encontró una silla vacía en una esquina del salón, donde la luz de los candelabros de cristal no llegaba con tanta intensidad, y las voces de los invitados se escuchaban como un murmullo distante. Se sentó, apoyó las manos sobre las rodillas e intentó mantener una calma que ni él mismo sabía explicar. Ante sus ojos, el salón era hermoso, telas blancas colgando con elegancia, rosas color marfil, mesas perfectamente ordenadas, pero dentro de él comenzó a elevarse un vacío extraño. Sacó su cartera de cuero, ya desgastada en las orillas. Entre documentos, recibos y tarjetas, había una fotografía antigua, una foto de Adrián a los 6 años. Con los ojos brillantes y una sonrisa que dejaba ver un diente de leche a punto de caerse. Era la foto que su exesposa le había dicho una vez. Quédate con ella, para que recuerdes por quién estás luchando. Ricardo pasó suavemente la yema de su dedo sobre la imagen y soltó un suspiro. Durante 35 años trabajó sin conocer realmente el descanso. Mientras otros hombres terminaban su jornada a las 6 de la tarde, él seguía en la obra revisando vigas, muros, detalles. Mientras otros salían de vacaciones, él se reunía con socios. Mientras otros llevaban a sus hijos a la playa, él cerraba contratos para asegurarse de que su hijo pudiera estudiar en el mejor lugar posible. Recordó aquellas navidades en las que tomó turnos nocturnos para pagar la colegiatura. Recordó el día en que Adrián, con 8 años, tuvo su primera presentación escolar. Y él llegó tarde,
regresó a casa ya de noche. Apenas alcanzó a abrazarlo y escuchar al niño decir, sin una pizca de reproche, «Sé que trabajas mucho, papá. Lo haces para que yo pueda estudiar, ¿verdad?» Esa frase hizo que Ricardo se prometiera algo. Por más dura que fuera su vida, su hijo nunca conocería la carencia. Todos esos años creyó que sus sacrificios serían comprendidos algún día. Que hoy, el día de la boda de Adrián, recibiría la mayor recompensa, una mirada de agradecimiento. Pero al observar el inmenso salón, al darse cuenta de lo fácil que era para todos ignorarlo en medio de ese lujo, Ricardo no pudo evitar preguntarse si su hijo aún recordaba esos sacrificios. Dobló la fotografía con cuidado y la guardó de nuevo en la cartera. Su mirada siguió a Adrián, que reía y conversaba con la familia de la novia. Aquella sonrisa era realmente radiante, pero no estaba dirigida hacia él. Y en lo más profundo del corazón de Ricardo, algo viejo y silencioso comenzó a doler, como si los años entregados se hubieran desvanecido en un espacio que nadie parecía querer conservar. Ricardo se levantó y decidió avanzar hacia el área donde se preparaba la cena previa a la boda, el rehearsal dinner, donde Adrián y la familia de la novia estaban reunidos. Esperaba que, con solo acercarse a su hijo, todo se sintiera un poco más cálido. Pero a veces, la esperanza es lo primero que se apaga. Apenas entró en el largo pasillo que conducía al pequeño salón, una mujer de unos 50 años perteneciente a la familia de la novia, la señora Marisela, tía de Paloma, levantó la mano y lo llamó como si fuera un empleado. Tenía una copa de vino con una marca de lápiz labial en el borde, y en sus ojos había esa familiar costumbre de mandar. «Señor, tráigame más toallas blancas y pida que alguien limpie esta mesa de inmediato», ordenó con un tono en el que no cabía la posibilidad de negarse. Ricardo se detuvo. Durante un segundo no comprendió que la orden era para él, pero cuando vio cómo la mirada de ella descendía hasta sus zapatos, de cuero viejo pero bien lustrados, y luego subía hasta su traje sencillo, entendió. Ella no sabía quién era él, y peor aún, creyó que era un mesero. Ricardo sonrió con cortesía y negó suavemente con la cabeza. «No trabajo aquí, señora». Marisela parpadeó con visible molestia. «Oh, pensé que...». No terminó la frase. No pidió disculpas. Simplemente se giró para llamar a un empleado verdadero. Fue un instante mínimo, pero dentro de Ricardo algo se quebró. Y lo que más dolió no fue la confusión de la mujer, sino que Adrián había visto todo. Su hijo estaba a pocos metros junto a su futuro suegro, don Hernán Luján, dueño de la empresa de materiales de construcción más grande de la ciudad. Adrián vio lo ocurrido. Sus ojos mostraron una ligera incomodidad, apenas un instante. Luego sonrió con torpeza y retomó la conversación con Hernán, como si no valiera la pena intervenir, como si su padre no necesitara ser defendido, ni una corrección, ni un «él es mi padre», ni un solo gesto para sacarlo de aquel momento vergonzoso. Ricardo tragó el nudo que se le formó en la garganta. Siempre imaginó que ese momento, conocer a la familia de la novia, presentarse como el pilar del lado del novio, sería un motivo de orgullo, pero en cambio, se encontraba allí como una sombra a la que nadie se detenía a mirar. Cuando se dio la vuelta para marcharse, alcanzó a escuchar las risitas de un grupo de jóvenes de la familia Luján. Nombrado pobre hombre. Pensé que era parte del personal contratado. No hablaron fuerte, pero fue suficiente para que Ricardo entendiera lo que representaba para ellos. Un detalle irrelevante dentro del cuadro lujoso que estaban pintando para la boda. Mientras caminaba, su mano se cerraba sin que él lo notara. No por rabia, sino por decepción. No por lo que ellos habían dicho, sino por lo que su propio hijo había callado. Ese silencio fue, en realidad, la primera puñalada que verdaderamente le hirió el alma. Ricardo salió del área de la cena previa,
y caminó hacia el pasillo que conectaba con el pequeño patio detrás del salón principal. Necesitaba unos minutos para recuperar el aliento, para evitar que su corazón cansado se sintiera aún más pesado. No era por haber sido confundido con un empleado. Había vivido cosas más amargas en su vida, sino por la mirada silenciosa de Adrián. Aquella mirada decía algo que dolía más que cualquier ofensa directa. El patio trasero tenía una hilera de luces amarillas colgadas en lo alto, creando un ambiente cálido pero completamente separado de la ostentación del interior. Ricardo eligió pararse junto a una columna de piedra antigua, desde donde podía observar hacia adentro sin que nadie lo notara. Un momento después, Coatus escuchó el sonido entrecortado de unas ruedas acercándose. Era don Tomás, un mesero mayor, con el cabello casi totalmente blanco y el rostro marcado por los años. Ricardo lo había reconocido desde antes. Era de los pocos que realmente le habían sonreído al pasar. Tomás detuvo el carrito, se quitó los guantes y estiró la espalda con evidente cansancio. De pronto, una voz infantil y aguda resonó desde una esquina del patio. ¡Papá! Una niña de unos 9 años corrió hacia Tomás y lo abrazó con entusiasmo, con los ojos grandes y brillantes de emoción. Tomás se inclinó inmediatamente para recibirla, abrazándola con unos brazos que todavía olían a comida y aceite de la cocina, sin preocuparse por ensuciarla. La niña soltó una carcajada. «Hoy salí temprano de la escuela. Vine por ti para llevarte a casa». Ricardo quedó inmóvil, no porque la escena fuera tan conmovedora como para hacerlo llorar, sino por lo evidente del contraste. Un hombre humilde, claramente con menos recursos que él, tenía algo que Ricardo no tenía: el cariño simple, cálido e incondicional de su hija. Tomás le acarició el cabello a la niña con una ternura llena de orgullo. «Hoy viniste tú misma por mí. Me haces muy feliz, mi amor». La niña rodeó el cuello de su padre y habló emocionada. «Te extrañé, papá. Quiero que cenes conmigo esta noche». Ricardo tuvo que apartar la mirada. Su pecho se apretó de inmediato, no por un dolor físico, sino por esa sensación de abandono que empezaba a filtrarse lentamente en su corazón. Por un instante imaginó a Adrián abrazándolo así, buscándolo así. Pero esa imagen pertenecía a un pasado demasiado lejano. Cuando la niña se alejó para correr hacia su madre, Tomás se incorporó, notó la presencia de Ricardo y le regaló una sonrisa sincera. «Señor, una hija es un regalo que la vida nos da justo en el momento en que más lo necesitamos», dijo con una voz tan honesta que era imposible no creerle. Ricardo asintió, devolviendo una sonrisa que sus labios no pudieron sostener por mucho tiempo. Porque la verdad era esta: ese día, rodeado de luces de cristal, copas costosas y felicitaciones vacías, él, un padre que había entregado toda su vida a su hijo, no había recibido un solo abrazo, ni una mirada de afecto, ni una invitación a sentarse junto a los demás. Tomás se alejó empujando su carrito, el sonido de las ruedas apagándose lentamente. Y Ricardo se quedó allí, con la sensación de haber visto la versión opuesta de sí mismo. Un padre pobre amado por su hija, y un padre próspero, tratado como un extraño, y sin saberlo, aquel momento era solo el primer fragmento del espejo que pronto revelaría el dolor más profundo que estaba por venir. Ricardo acomodó las solapas de su saco y avanzó hacia el área donde la familia de la novia recibía a los invitados. Se repitió a sí mismo: «Solo necesito mantener la calma. Todo estará bien». Pero a veces, no hacen falta palabras para que alguien sienta que no pertenece a un lugar. La familia Luján era de esas familias cuya sola presencia emanaba elegancia y poder. Los hombres vestían trajes hechos a la medida, con corbatas de seda italiana. Las mujeres lucían vestidos de gala en tonos pastel, acompañados de joyas tan brillantes que incluso las lámparas de cristal parecían opacarse a su paso. En medio de ese ambiente, Ricardo,
Aunque llevaba el mejor traje que tenía, parecía un hombre salido de otro mundo. Y la realidad era que para ellos, sí lo era. Don Hernán, el padre de Paloma, conversaba con dos empresarios conocidos. Cuando Ricardo se acercó, Hernán le lanzó una mirada rápida, apenas un segundo, pero suficiente para que Ricardo entendiera que no era bienvenido dentro de ese círculo. No lo invitó a unirse a la conversación. No le hizo espacio. No lo presentó con nadie. Solo le dedicó un leve asentimiento, frío, del tipo que se da a un conocido lejano. Uno de los hombres del grupo murmuró: ¿Quién es él? Hernán respondió con un tono plano, casi indiferente: el padre del novio. Sin agregar nada más. Sin un atisbo de orgullo. Sin el respeto mínimo que merecería el padre de quien se estaba casando. La respuesta lo colocaba como un dato necesario, no como una persona digna de ser honrada. Cuando llegó el fotógrafo para tomar la foto familiar de los Luján, Paloma se colocó junto a sus padres, primos y amigos más cercanos. El fotógrafo preguntó: ¿Alguien más para la foto? Paloma negó con una sonrisa suave: No, solo la familia. Ricardo estaba a menos de 2 metros. No esperaba que la novia lo llamara, pero Adrián tampoco dijo nada. No volteó. No dio un paso para integrarlo. Se quedó allí, sonriente, cómodo en el círculo que lo acogía, mientras su padre quedaba fuera de cuadro, literalmente. En ese momento se acercó una coordinadora del evento, lista en mano. «Disculpe, señor, ¿en qué mesa está? No lo encuentro en la lista de familiares». Ricardo tuvo que señalar él mismo su tarjeta. Mesa 14. La más alejada de la zona VIP, prácticamente la periferia del evento. Cada uno de esos detalles, pequeños pero constantes, era como una aguja fría perforando el corazón de un padre. Nadie lo insultó. Nadie le habló mal. Pero el silencio, la indiferencia, el evitarlo, era incluso más cruel. Y cuando Ricardo lo comprendió, sintió como si un bloque de piedra se hubiera instalado en su pecho. El día de la boda de su hijo, un día que debía ser el más feliz, se estaba convirtiendo en el día en que más extraño se sentía dentro de la propia familia que había construido con toda su vida. La ceremonia avanzaba hacia su parte central. La presentación del maestro de ceremonias y los agradecimientos a ambas familias. Ricardo ajustó su saco, forzó una sonrisa y se dijo que todo lo ocurrido antes no eran más que malentendidos. Cuando empiece la ceremonia de verdad, todo será diferente, pensó, porque todavía creía, al menos en ese momento, que su hijo jamás olvidaría el amor y los sacrificios de su padre. La música comenzó a sonar y los invitados se acomodaron en sus asientos. Ricardo miró a su alrededor, esperando que Adrián regresara a buscarlo antes de que iniciara la ceremonia. Pero Adrián ya estaba sentado en la mesa de la familia de la novia, rodeado de risas y cercanía, sin notar siquiera dónde estaba su propio padre. El maestro de ceremonias subió al escenario. Su voz resonó con claridad y entusiasmo por los altavoces. Estamos aquí hoy para celebrar el amor y la unión de dos familias maravillosas. Ricardo levantó ligeramente la cabeza. La luz cálida lo iluminaba, dándole la apariencia de un hombre esperando un momento que había guardado en su corazón toda la vida. En el fondo, un orgullo frágil esperaba ser tocado. El presentador continuó: Primero, queremos agradecer profundamente a la familia de la novia, a los señores Luján, quienes han financiado por completo esta hermosa boda. Sin ellos, no podríamos estar hoy en este escenario tan espectacular. Los aplausos estallaron. Ricardo aplaudió también, por cortesía, aunque no se sentía del todo cómodo. Pensó: está bien, esta parte corresponde a la familia de la novia. Pero enseguida, el maestro de ceremonias añadió: y también queremos rendir homenaje a la persona que crió al novio, a la señora Mariela, la maravillosa madre soltera, que lo sacrificó todo para que su hijo pudiera tener este día. Ricardo quedó petrificado.
Todo el salón se giró hacia la mesa de Mariela para aplaudirle. Ella se cubrió la boca con emoción, aunque sabía perfectamente que nunca había criado a Adrián sola. Y lo peor fue que permitió que los aplausos continuaran sin mirar ni una sola vez hacia Ricardo. Ricardo dejó de oír los aplausos. Sus oídos se llenaron de un silencio opaco. En su mente solo se repetía una frase: ¿madre soltera? Como si los 35 años de trabajo incansable nunca hubieran existido. Como si él nunca hubiera pagado la colegiatura, ni despertado temprano para llevar a Adrián a la escuela, ni pasado noches cuidándolo cuando estaba enfermo. Como si él nunca hubiera sido el padre de su propio hijo. Adrián, el hijo que él había criado con todo su amor, solo inclinó la cabeza, evitando su mirada, aceptando en silencio todo lo que el presentador decía. No corrigió nada, no aclaró nada, no defendió la verdad. Ricardo sintió un vacío helado atravesarle el pecho. No era un dolor físico, sino la sensación de ser borrado por completo. El papel de padre, el rol más sagrado de su vida, acababa de ser tachado frente a cientos de personas, y su hijo permitió que ocurriera. Ya no era un malentendido, ni un descuido. Era negación, abierta, fría, implacable. Y esa negación fue la segunda humillación, el golpe que comenzó a fracturar su corazón en líneas profundas e irreparables. Los aplausos seguían resonando en el salón, pero para Ricardo todos los sonidos parecían comprimirse bajo una fuerza invisible. Su pecho comenzó a apretarse, sin saber si era por la emoción o por algo mucho más serio que estaba ocurriendo dentro de su cuerpo. Intentó inhalar profundo, pero la respiración se quebró a mitad del camino. Ricardo se incorporó de su asiento. Despacio, muy despacio. No quería llamar la atención de nadie, especialmente ahora que sentía que no pertenecía al ambiente de aquella celebración. Salió del salón con pasos controlados, tratando de mantener la compostura aunque cada movimiento hacía que el dolor se extendiera. El pasillo era largo y silencioso, iluminado por un tono dorado que se reflejaba en las paredes de mármol. Ricardo llevó una mano al pecho. El dolor era como si alguien apretara su corazón con fuerza, haciendo cada latido más pesado. El sudor comenzó a aparecer en sus sienes. Se apoyó en una columna, recargando la frente sobre la superficie fría, esperando que el frescor le ayudara a calmarse. No, hoy no puede ser así. Hoy es la boda de mi hijo. Intentó relajarse, pero su cuerpo ya no respondía. Un latido fuerte, seguido de un dolor agudo que recorrió su brazo izquierdo. Ricardo reconoció la señal. El médico se lo había advertido. Debe reducir el estrés. Cualquier impacto emocional fuerte puede desencadenar una reacción en su corazón. Pero, ¿cómo podía evitar el estrés en un día en el que su hijo, a quien amaba más que a la propia vida, había permitido que lo borraran del papel de padre frente a cientos de personas? Cerró los ojos, intentando contener el dolor físico y emocional. Una gota de sudor cayó por su cuello. Por un instante, sus piernas casi cedieron. Pero Ricardo Torres nunca había sido un hombre que se permitiera caer frente a otros, ni en una obra cubierta de polvo, ni en un hotel lujoso donde claramente no lo valoraban. La puerta de la cocina se abrió detrás de él, y Tomás, el mesero mayor, salió cargando un bote de basura. Inmediatamente reconoció a Ricardo por su postura inclinada, la mano en el pecho, la respiración pesada. «Señor, ¿está bien?», preguntó Tomás, con voz llena de preocupación. Ricardo no quería que nadie lo viera débil. Negó con la cabeza y forzó una sonrisa. «No es nada. Solo un poco de mareo». Pero Tomás vio el temblor en su mano, dejó el bote en el suelo y se acercó más. «Debe sentarse. Respire profundo». «He visto a otras personas con esos mismos síntomas». Ricardo hizo un gesto para detenerlo, suave pero firme. «Hoy es la boda de mi hijo. No quiero,
preocupar a Mata Cabo nadie. La frase sonó tranquila, pero dentro llevaba un océano de tristeza. Tomás no insistió. Se quedó cerca unos momentos, asegurándose de que Ricardo no cayera, y luego regresó a su trabajo. Ricardo permaneció apoyado en la pared unos segundos más, hasta que su respiración comenzó a estabilizarse. Pero en sus ojos apareció un vacío distinto. Comprendía que su cuerpo, igual que su relación con su hijo, estaba llegando a un límite peligroso. Se acomodó la ropa, inhaló profundamente y regresó al salón. Nadie supo que acababa de rozar un instante entre la vida y la muerte. Y nadie en esa celebración, especialmente Adrián, imaginó que el corazón de Ricardo había comenzado a romperse tanto en sentido literal como en sentido emocional. Era la primera señal de que lo que estaba ocurriendo no era solo un dolor sentimental. Era una herida que podía costarle la vida. Ricardo regresó al salón después de que el dolor en el pecho cediera un poco. Caminó más despacio que antes, como si cada paso arrastrara un hilo de recuerdos pesados. La música seguía sonando, se escuchaban risas, copas chocando, invitados maravillados por el lujo del evento. Nadie notó que él acababa de estar a un paso del colapso. Nadie preguntó, nadie lo miró. Volvió a su asiento en la mesa 14. Una mesa ubicada en el borde del salón, donde la luz de los candelabros casi no alcanzaba. Se sentó y soltó un suspiro largo, como si con eso intentara convencerse de que aún tenía fuerzas para terminar una ceremonia que su hijo debía compartir con él, y no dejarlo enfrentar en soledad. Mientras se inclinaba para recoger una servilleta caída, su cartera resbaló del bolsillo y cayó al suelo. Se abrió, y la foto de Adrián cuando era niño, esa que había conservado por 30 años, flotó suavemente y quedó boca abajo en el pasillo. Ricardo se agachó para recogerla, pero justo en ese momento, un grupo de jóvenes pasó por ahí. Un tacón alto pisó la foto. Luego un zapato masculino, brillante, pasó por encima. No fue intencional, pero lo suficientemente fuerte como para doblar sus bordes. Ricardo se quedó paralizado. Su corazón dio un salto irregular. Era como si alguien hubiera pisado sus recuerdos, su cariño y hasta su juventud, de manera inconsciente, indiferente, y por eso mismo, más cruel. Tomó la foto del suelo. Una mancha pequeña ensuciaba el rostro del niño en la imagen. Ricardo la limpió con la manga, pero cuanto más frotaba, más sentía que la mancha no venía del piso, sino de la vida misma. En ese instante escuchó un clic de cámara desde el escenario. Adrián sonreía, radiante, rodeado de la familia de la novia, un retrato perfecto de felicidad, en el que él no tenía lugar. Ricardo miró la foto en su mano y luego la escena frente a él. Los dos momentos, pasado y presente, se superpusieron de manera dolorosa. La foto de Adrián de niño representaba años en los que Ricardo estuvo siempre a su lado, como apoyo, como guía, sacrificándolo todo. El presente le mostraba algo distinto. Ahora él casi no tenía un lugar en la vida de su propio hijo. Un mesero que pasaba junto a él comentó en voz baja con un compañero: «Tenga cuidado, el piso está resbaloso. Muchos están tirando cosas y las pisan sin querer». Ellos no sabían que esa frase resumía perfectamente lo que Ricardo estaba sintiendo. Su hijo estaba permitiendo que la vida pisoteara aquello que él había protegido durante 35 años. Ricardo dobló la foto con cuidado y la guardó. Sus manos temblaron. No por rabia, sino porque el dolor comenzaba a afilarse. Aún no era el punto más alto del sufrimiento, pero lo estaba llevando directo hacia el instante que verdaderamente partiría su corazón. Ricardo abrió nuevamente la carpeta titulada Préstamo, Luján Construcciones. El papel estaba amarillento en los bordes, y en algunas partes aún se notaban manchas de café. No era un documento que él quisiera recordar, pero era uno que jamás podría olvidar. Era un secreto pesado, silencioso, conocido solo por él,
pagado solo por él, y por el que nunca había pedido nada a cambio. La historia ocurrió 12 años atrás. En ese tiempo, la empresa Luján, que aún no tenía la grandeza ni el lujo de hoy, estaba al borde de la quiebra tras el fracaso desastroso de un proyecto inmobiliario. Hernán Luján, padre de Paloma, buscó créditos en varios bancos, pero todos lo rechazaron. Una deuda prolongada no solo lo llevaría a la ruina, sino que dejaría sin trabajo a cientos de obreros inocentes. Fue entonces cuando Ricardo apareció. No porque fuera cercano a Hernán, no porque fueran viejos amigos. De hecho, apenas se conocían de unos cuantos encuentros en el sector de la construcción. Ricardo ayudó por una razón muy simple. No podía soportar ver a trabajadores inocentes pagar por los errores de su patrón. Ricardo firmó un préstamo personal enorme para salvar a la empresa Luján. Puso como garantía varias de sus propiedades, incluida la pequeña casa en Jerez donde habían vivido sus padres. Ese era el hogar de su infancia, el lugar donde descansaban sus recuerdos. Y aún así, no dudó. Le dijo a Hernán: «Solo cumple tu promesa, que nadie pierda su empleo». Y Hernán prometió. Pero nunca le contó a nadie que había sido Ricardo quien salvó su empresa. Cuando Luján Construcciones se recuperó y creció, cuando la gente celebró a Hernán como el hombre que se levantó de la derrota, Ricardo desapareció de la historia del triunfo, sin un agradecimiento, sin una reunión posterior, sin una sola vez reconocer su esfuerzo. Ricardo nunca lo había hecho buscando reconocimiento, pero esa noche, después de lo ocurrido en la boda, miró aquella carpeta y no pudo evitar preguntarse: ¿por qué es tan fácil para la gente olvidar lo bueno? Dejó la carpeta sobre la mesa. La luz amarilla de la habitación iluminaba los números fríos, las firmas que él había estampado con total responsabilidad. La ironía más grande era esta. Su hijo, Adrián, admiraba a Hernán como un modelo de hombre, como un segundo padre, sin saber que su propio padre había evitado que la familia de su esposa terminara en la ruina. Ricardo cerró los ojos durante un largo momento. Su cuerpo estaba cansado, pero la tristeza en su interior era aguda y lúcida, como una hoja recién afilada. No porque necesitara que Adrián supiera la verdad, no porque quisiera que lo aplaudieran, sino porque finalmente entendió algo doloroso. Las personas que él más había ayudado eran justamente las que más fácil lo habían borrado. Ricardo cerró la carpeta y la colocó sobre el resto de documentos. Enderezó la espalda. Sus ojos, viejos pero firmes, brillaron con un tipo distinto de claridad, serena pero decidida. Si el mundo había olvidado quién era Ricardo Torres, él mismo se encargaría de recordárselo, no con palabras, sino con acciones. Y la primera de esas acciones comenzaría a la mañana siguiente. A la mañana siguiente, la luz de Sevilla se filtró por las gruesas cortinas, iluminando el rostro cansado de Ricardo. No había dormido. No podía dormir. Toda la noche, las imágenes de la boda se repetían sin descanso. La mirada esquiva de Adrián, las palabras del maestro de ceremonias exaltando a otros, las risas de los invitados cuando su propio hijo lo rebajó con un comentario cruel. Y lo que más pesaba era la foto pisoteada. Ricardo se incorporó. Todo ya estaba claro. Antes había querido creer que todo era un malentendido, un momento de inmadurez de Adrián. Pero no. La ceremonia de la noche anterior le reveló una verdad dolorosa, que ya no podía negar. Adrián ya no lo veía como un apoyo, como un padre, ni siquiera como una parte importante de su vida. Respiró hondo, se levantó y ajustó su saco. Hoy no era un día para lamentarse. Hoy era un día para actuar. Ricardo condujo hasta la oficina del abogado Esteban Aguilar, su persona de mayor confianza durante años. La oficina estaba ubicada en un edificio antiguo cerca de la Plaza Nueva, donde las paredes de piedra habían sido testigo de decisiones que habían cambiado el destino de muchas familias.
Esteban se puso de pie al verlo entrar. «Ricardo, se ve cansado. ¿La noche no estuvo bien?» Ricardo negó con la cabeza. No explicó nada. No quería. No tenía por qué hacerlo. Dejó un conjunto de documentos sobre el escritorio y dijo con voz baja pero firme: «Quiero cambiar todo mi testamento». El ceño de Esteban se frunció, abrió las carpetas y revisó las hojas. «¿Todo? ¿Quiere retirar por completo la herencia de Adrián?» Ricardo asintió. «Le he dado toda mi vida, pero anoche entendí que él no lo necesita, y tampoco respeta lo que le he dado». Esteban guardó silencio unos segundos. «Ricardo, esta es una decisión muy seria. Los padres suelen llegar a este punto solo cuando hay conflictos graves. ¿Hay algo que quiera contarme?» Ricardo miró por la ventana, hacia la gente que caminaba por las calles de Sevilla como si nada hubiera cambiado. «No es conflicto, Esteban, es la verdad. Mi hijo no reconoce el valor de lo que tiene. Si dejo que herede la empresa cuando muera, la destruirá». Hizo una pausa. Luego añadió: «Y después de lo que vi anoche, no solo destruiría la empresa, se destruiría a sí mismo». Esteban golpeó suavemente el bolígrafo contra la mesa, reflexionando. Entonces, ¿cómo quiere distribuir sus bienes? Ricardo sacó una hoja que había escrito la noche anterior. «Quiero donar todos mis bienes personales a un fondo de becas para niños de familias trabajadoras. El fondo llevará el nombre de Marisol Torres, mi madre». Esteban levantó la vista, sorprendido. «¿Y la empresa?» Ricardo respondió de inmediato: «La empresa se heredará según la ley. Él recibirá su parte, pero sin control. Quiero un consejo administrativo independiente que tome las decisiones». «¿Está completamente seguro?», preguntó Esteban por última vez. Ricardo lo miró directo a los ojos. «Toda mi vida pensé que mi deber era darlo todo a mi hijo, pero ahora sé que hay cosas que, si se entregan a alguien que no conoce su valor, solo provocan que lo pierda más rápido». Esteban firmó y estampó el sello oficial. El sonido del sello golpeando el papel fue seco y contundente, como el cierre de un capítulo entero. Ricardo cerró los ojos un instante. Su respiración salió lenta y profunda, como si se hubiera liberado de una cadena que llevaba demasiados años arrastrando. No porque ya no quisiera a su hijo, sino porque lo había querido tanto, que no podía permitir que siguiera lastimándolo, ni lastimándose. Esa mañana, en una pequeña oficina en el corazón de Sevilla, la justicia comenzó a tomar forma, silenciosa, serena y sin vuelta atrás. La mañana después de que Ricardo cambiara su testamento, Sevilla seguía tan viva como siempre. Pero en los edificios de oficinas del centro, un temblor silencioso comenzó a expandirse y apuntaba directo a dos lugares: Luján Construcciones y Torres Ingenieros, la empresa que Adrián estaba por heredar. Todo empezó con una llamada. El Corporativo Marítima del Sur, uno de los socios más importantes de Luján y cliente de confianza de Ricardo desde hacía años, solicitó revisar nuevamente la capacidad financiera de la empresa de Hernán. La razón: escuchamos que el señor Ricardo Torres ya no responde por ellos. Solo una frase, pero en el mundo de la construcción en Sevilla todos sabían una verdad incuestionable. La reputación de Ricardo valía más que el dinero. Cuando se corrió la voz de que él ya no respaldaba a la familia Luján, el efecto dominó tardó apenas unas horas. Otra empresa llamó: «Vamos a pausar el proyecto mientras reevaluamos riesgos». Luego, un banco envió un correo: «Su línea de crédito será revisada la próxima semana». El contador de los Luján se puso pálido al dar la noticia a Hernán. Este golpeó la mesa con fuerza. «¡Imposible! Ricardo es solo un hombre mayor. ¿Qué tiene que ver que se retire con nosotros?». Pero todos se sabían que Hernán hablaba así por miedo. En ese sector, quien perdía a Ricardo, caía. Mientras tanto, en otra oficina, Adrián vivía la peor mañana de su vida.
Recibió llamadas sin descanso del Consejo Administrativo de Torres Ingenieros. Adrián, ¿qué pasa con el señor Ricardo? No vino a la reunión. Escuchamos que está retirándose de todo el plan de sucesión. Adrián caminaba rápido por el pasillo, con el corazón golpeándole el pecho. Cada palabra caía sobre él como una piedra. Forzó la voz. Mi papá está bien, solo está cansado. Pero ni él mismo creía lo que decía. Entonces un miembro del consejo planteó la pregunta que lo dejó helado. Adrián, firmaste el proyecto del complejo comercial con los Luján, ¿verdad? Si Ricardo ya no los respalda, ese proyecto podría quedar suspendido. ¿Entiendes el riesgo de asociarte sin consultarlo primero? Adrián tragó saliva. Sintió como su muro de seguridad, ese que su ego había construido, empezaba a resquebrajarse. Por primera vez, sintió el peso real del nombre que había despreciado la noche anterior. Ricardo Torres Soto. No solo era su padre, era la base de ambas familias. Esa tarde, cuando Adrián fue a casa de su prometida para buscar soluciones, encontró una escena inesperada. Su suegro, su suegra y la tía Marisela, la misma que había confundido a Ricardo con un mesero, discutiendo acaloradamente, pálidos del susto. Hernán golpeó los documentos sobre la mesa. Ricardo retiró su respaldo. ¿Entienden? Nadie quiere trabajar con nosotros sin él. Adrián, atónito, preguntó, «¿Pero no habías dicho que él no era importante? ¿Que solo era un contratista viejo?» Hernán se giró furioso, incapaz de contenerse. «No quería que dependieras de él, pero la verdad es que nadie confía en nosotros sin Ricardo». El silencio cayó como una piedra. Las piernas de Adrián se debilitaron, porque ahora lo entendía. Mientras la familia de la novia presumía superioridad en la boda, eran ellos quienes se sostenían gracias a su padre. Y él, quien debía protegerlo, se había puesto del lado de quienes se derrumbaban en cuanto faltaba el apoyo de Ricardo. Esa noche, Adrián se quedó solo en su coche, sujetando el volante con ambas manos. No solo había perdido credibilidad, no solo había puesto en riesgo la empresa, había perdido algo más doloroso: la admiración, casi devoción, que creía sentir por su suegro, porque ahora veía con absoluta claridad, el único hombre digno de orgullo en su vida era el mismo al que humilló frente a todos, y la familia de su futura esposa. Al fin estaba probando el mismo temblor interno que ellos mismos habían provocado en el corazón de Ricardo. Adrián permaneció sentado en el coche durante mucho tiempo, hasta que el cristal se cubrió de una capa tenue de vapor. Afuera, Sevilla se sumergía en una noche iluminada por luces amarillas, pero dentro de él, solo había oscuridad, una densidad que lo oprimía. Encendió su teléfono buscando algún indicio al que aferrarse. Un mensaje de su padre, una llamada perdida. Cualquier cosa que le dijera que él seguía ahí. Pero no había nada. Nada en absoluto. Entonces, una sensación de angustia se volvió innegable. Parecía que su padre realmente había salido de su vida. Asustado, Adrián condujo de inmediato al antiguo departamento de su madre, Mariela. Ella era la única persona que creía capaz de aclarar lo que estaba ocurriendo. Pero cuando entró, su madre lo recibió con una calma inquietante. «No te preocupes», dijo ella mientras servía té. «Tu papá siempre ha sido muy orgulloso. Se le pasará». «¿Pero mamá?» Adrián intentó contenerse. ¿Por qué renunció a todo? ¿Por qué hizo eso? Después de tantos años de sacrificios, Mariela dejó de servir té y colocó la tetera sobre la mesa. ¿Sacrificios? Su voz cargaba una risa amarga. ¿De verdad crees que él se sacrificó? Ricardo solo hizo lo que quiso. No lo idealices. Un malestar profundo surgió dentro de Adrián. Él siempre había confiado en su madre, pero la noche anterior, cuando el maestro de ceremonias la llamó madre soltera, ¿por qué Ricardo había quedado paralizado?
¿Por qué guardó silencio como si le hubieran arrebatado una parte de su historia? Adrián se dirigió al cuarto antiguo de su madre. Recordaba que allí había un archivo que ella siempre mantenía cerrado, diciendo que solo tenía papeles sin importancia. Pero si su padre estaba destrozado, si había algo oculto, él debía saberlo. Abrió el cajón. Adentro había montones de papeles viejos, facturas, historiales médicos con las esquinas amarillentas. Un documento cayó y lo leyó de inmediato. Hospital Virgen del Rocío. Pago de urgencia. Pago firmado por Ricardo Torres Soto. El corazón de Adrián se apretó. Sacó otro documento. La factura de la cirugía cuando tenía 9 años. El recibo de medicamentos cuando tenía 11. Todos con el mismo nombre en la parte de pago. Ricardo Torres. Empezó a revisar rápidamente con las manos temblorosas. No eran unas cuantas facturas. Eran decenas. Eran cientos. Cada una golpeando su percepción como un martillo. Rompiendo la mentira que había creído durante tantos años. «Mamá», dijo con la voz quebrada, «tú dijiste que tú pagaste todo. Dijiste que papá nunca estuvo ahí». Mariela cruzó los brazos y evitó su mirada. En ese entonces él ganaba buen dinero. ¿Por qué no dejar que lo pagara? Pero, ¿por qué me dijiste otra cosa? Adrián apretó los papeles contra su pecho, como si temiera que la verdad desapareciera. ¿Por qué dijiste que papá no se preocupaba por mí? Mariela guardó silencio. Y ese silencio fue la confesión. De pronto, un recuerdo nítido golpeó la mente de Adrián, haciéndolo caer rendido al borde de la cama. La imagen borrosa de su padre, cuando él era pequeño, al final de un pasillo de hospital, con el abrigo cubierto de polvo de construcción y las manos temblando mientras firmaba una factura médica. Recordó que alguna vez le preguntó, «Papá, ¿cuándo vas a dejar de trabajar para jugar conmigo?» Y Ricardo le acarició la cabeza. «Cuando estés seguro de que no te faltará nada». Antes creía que era solo una frase bonita, pero ahora lo sabía. Era un juramento. Un juramento que duró 35 años. Adrián bajó la cabeza. Una lágrima cayó sobre los papeles viejos. Los fragmentos de su infancia se iluminaron de golpe, como un filo cortante clavándose en su corazón. Había confiado en la persona equivocada. Había vuelto la espalda al hombre que más merecía su amor. Y lo peor, lo había humillado frente al mundo entero. En aquella habitación oscura, Adrián abrazó el montón de documentos como si abrazara la infancia que le habían distorsionado. Ahora, la verdad ya no estaba oculta, y sabía que tenía que reparar lo que había roto, aunque tuviera que arrodillarse, aunque tuviera que llorar, aunque tuviera que sacrificar su orgullo, porque nadie podía reemplazar a Ricardo, nadie. Adrián salió del departamento de su madre en un estado de angustia tal que sentía que sus piernas ya no le respondían. Los papeles, las facturas, los recuerdos recién revelados lo asfixiaban. Todo aquello en lo que había creído resultó ser solo la mitad de la verdad. ¿Y la otra mitad? La más importante, había sido ocultada por la persona en quien confió toda su vida. Se preguntó, ¿qué sintió su padre al oír que él y su madre la llamaban madre soltera? ¿Qué pasó por su corazón al ver que se borraban todos sus esfuerzos? La respuesta la había visto en los ojos de Ricardo la noche anterior. Dolor. Pero no un dolor pequeño, no un pinchazo momentáneo, sino ese dolor hondo, agotador, de un hombre traicionado por quien más amaba. Cuando Adrián llegó a su departamento, ya casi era medianoche. Vio un sobre blanco colocado con cuidado bajo la puerta. No tenía sello, ni remitente, solo una frase escrita a mano que reconoció al instante. Para mi hijo, Adrián Torres. El corazón le dio un vuelco. Sus manos temblaron al recoger la carta. Reconocía esa letra. Simple, ligeramente inclinada hacia la derecha. La letra de un hombre que firmó más contratos que cartas.
Ricardo casi nunca escribía, y por eso, cada carta suya valía oro. Adrián la abrió. Adentro no había muchas palabras, no había reproches, no había enojo. No había ninguna queja que su padre tendría todo el derecho de expresar. Solo una frase. Cuando entiendas el valor de una flor, ven a buscarme. Adrián la leyó una vez. No entendió. La leyó por segunda vez. Sintió un pinchazo en el pecho. A la tercera, las lágrimas cayeron sobre el papel. Una flor. Aquella que la noche anterior había usado como excusa para burlarse de su padre. Esa frase no hablaba únicamente del ramo de la boda. Hablaba de las cosas pequeñas, profundas, silenciosas que Ricardo le había dado durante 35 años. En su 7º cumpleaños, Ricardo le regaló una sola rosa roja y le dijo: «No necesitas tener muchas cosas. Solo aquello que recibas con el corazón». El día que Adrián se graduó de la universidad, Ricardo le regaló un lirio blanco, la flor favorita de su madre, y le dijo: «Las flores, como las personas, son más hermosas cuando saben dónde pertenecen». Pero Adrián nunca escuchó de verdad, nunca entendió, hasta ahora. Cayó de rodillas frente a la puerta, la carta resbalando de sus manos. Lo que sentía ya no era vergüenza por perder prestigio ante colegas o la familia de su esposa. Era el dolor puro de saber que había perdido algo que jamás debía perder un hombre: el amor de su padre. Volvió a leer la frase, respirando como si cada palabra fuera un hilo que lo mantenía en pie. Cuando entiendas el valor de una flor, la flor no era un adorno, era símbolo de cuidado, de bondad, de memoria, de amor que no presume, y sobre todo, era el espejo de todo lo que Ricardo había hecho por él sin pedir nada a cambio. Adrián se secó las lágrimas, se levantó y apretó la carta contra el pecho. Ahora entendía el valor de una flor, y eso solo podía significar una cosa: era hora de buscar a su padre, aunque tuviera que caer de rodillas, aunque tuviera que suplicar el perdón con el resto de su vida, porque ya no había otra opción. Esto no era solo una disculpa, era el viaje de regreso hacia sus raíces. Adrián no pudo dormir. Se quedó sentado en el sofá con la carta de Ricardo entre las manos, mirando fijamente aquella frase tan breve, como si fuera una sentencia dictada contra él mismo. En la habitación solo quedaba la luz amarilla de una lámpara, pero dentro de su pecho ardía una sensación de pérdida nunca antes experimentada, un miedo claro, punzante. Si no iba a buscar a su padre ahora, podría perderlo para siempre. Una flor. Algo tan pequeño, pero convertido en la línea divisoria entre padre e hijo. Ahora Adrián entendía que no solo había despreciado una flor en su boda, sino que había pisoteado 35 años de amor con una frase impulsiva. No podía esperar ni un minuto más. Se levantó de golpe, se puso un abrigo oscuro y salió corriendo de casa como quien huye de su propio reflejo. Sevilla seguía iluminada en la noche, con sus calles adoquinadas reflejando la luz cálida de los faroles, pero para Adrián todo era borroso, porque lo único que podía ver era el rostro decepcionado de Ricardo. Camino a casa de su padre, pasó por una pequeña florería que aún estaba abierta. El vendedor se sorprendió al ver entrar a un hombre con la camisa arrugada de la boda, casi a medianoche. Adrián recorrió el local con la mirada hasta detenerse en unas flores blancas, silenciosas dentro de un balde de agua. «Una azucena blanca, por favor», dijo, con una voz ronca por haber llorado más de lo que reconocía. El vendedor envolvió la flor con cuidado y se la entregó. «Cuando la dé, sosténgala con las 2 manos. Es muy delicada». Adrián asintió, como el corazón de su padre. Frágil, sensible, y aún así, él lo había dejado sin protección. Salió de la tienda apretando la flor, como si fuera su última oportunidad. El camino hacia la casa de Ricardo no era largo, pero para Adrián se convirtió en una travesía de expiación que arrastraba todo su pasado. Recordó cada frase de su padre, esas que él había ignorado.
Recordó la mano áspera de Ricardo sobre su hombro cuando se graduó. Recordó el abrazo torpe antes de irse a Madrid. Recordó cada sacrificio que entonces él había considerado normal, porque su madre siempre repetía: «Tu padre hace eso por obligación, no por amor». Ahora sabía que ella estaba equivocada, y que él también lo había estado. Peor aún, cuando el coche se detuvo frente a la casa de Ricardo, Adrián no bajó enseguida. Tenía que repetirse que no era momento de miedo ni de evasiones. Si no enfrentaba la verdad aquella noche, tal vez no tendría otra oportunidad. Abrió la puerta. El aire frío de la noche lo golpeó, devolviéndole claridad. La flor blanca tembló levemente entre sus dedos bajo la luz tenue de la calle. Cada paso hacia la puerta era un latido doloroso, no porque temiera lo que Ricardo pudiera decir, sino porque temía que Ricardo ya no quisiera decir nada. Adrián se plantó frente a la puerta, aspiró hondo, cerró el puño, luego lo aflojó, y finalmente, reuniendo todo el valor que aún le quedaba, tocó 3 golpes. No fuertes, pero suficientes para romper el silencio que había separado a padre e hijo durante tantos años. La azucena blanca volvió a temblar en su mano. Y Adrián susurró: «Papá, vengo a volver a casa». La puerta se abrió lentamente, y Ricardo apareció con ropa sencilla, una camisa blanca ligeramente arrugada y un suéter gris ceniza apoyado sobre los hombros. La luz cálida del salón a su espalda formaba un halo suave que hacía su rostro verse al mismo tiempo bondadoso y cansado, en parte por los años, pero sobre todo por el dolor que Adrián mismo le había causado. Los dos se quedaron quietos unos segundos, mirándose. Un silencio tan pesado que Adrián sintió que hasta el aire vibraba. «Papá». Intentó hablar, pero la voz se le quebró en el acto. Ricardo bajó la mirada hacia la flor blanca en las manos de su hijo. Sus ojos no eran fríos, ni estaban llenos de rabia, pero tampoco tenían el brillo de un padre dispuesto a proteger sin condiciones. Era la mirada de un hombre que había pasado demasiadas noches preguntándose si el amor que dio había sido realmente valorado. «¿A qué vienes a estas horas, Adrián?». Su voz era baja, ligeramente ronca. No había enojo, solo cansancio. Adrián tragó saliva. «Yo ya entendí, papá. Vengo a pedirte perdón». Le presentó la flor con ambas manos, tal como el florista le había indicado. Aún así, le temblaban los dedos. Ricardo no la tomó de inmediato. Observó la flor durante un largo momento, como si en ella pudiera leer toda la historia entre padre e hijo. Un pétalo tembló con la brisa nocturna, un temblor parecido al que había sentido en su propio corazón aquella noche de la boda. «Adrián», dijo despacio, «¿crees que una flor puede borrar lo que dijiste frente a tantas personas? Una puñalada suave, no cortante como la furia, sino profunda como la tristeza». Adrián bajó la cabeza. «No, papá. Lo sé. Y sé que mi error es tan grande que no merezco que me perdones de inmediato. Solo quiero que sepas que ya entendí. Sé lo que hiciste por mí. Sé lo que sacrificaste. Y sé que fallé como hijo». Ricardo ladeó un poco la cabeza, sin invitarlo todavía a entrar. Una prueba pequeña, pero cargada de enormes emociones. «Entonces dime, ¿por qué no dijiste nada aquella noche?». No alzó la voz, pero cada palabra pesaba como una piedra. Adrián inhaló hondo. Las lágrimas le subieron a los ojos. Tenía miedo. Quería complacer a la familia de Paloma. Quería verme fuerte. Pensé que tú lo entenderías, como siempre lo has hecho. Ricardo cerró los ojos. Una lágrima vieja y silenciosa apareció en su comisura, pero la limpió antes de que cayera. «El problema, Adrián, no es si yo entiendo o no. Es que tú no intentaste que me entendieran». La flor en las manos de Adrián se inclinó un poco, como si también sintiera su vergüenza. Por fin Ricardo abrió la puerta unos centímetros más. No mucho,
pero lo suficiente para crear un pequeño puente entre los dos. «Entra». Su voz era más suave, pero todavía tenía la cautela de alguien que ha sido herido demasiado hondo. Adrián levantó la mirada, y en ese instante, la flor blanca adquirió un significado real. No era un objeto para reparar un error, era una petición humilde, el deseo de volver a entrar en el corazón de su padre. Esta vez, con el respeto que antes había faltado, Adrián entró en la pequeña casa de Ricardo, con la azucena blanca aún temblando entre sus dedos. La sala era sencilla, iluminada por una lámpara amarilla que caía sobre una mesa de madera desgastada. Todo le resultaba familiar, y al mismo tiempo distante, porque durante tantos años el corazón entre padre e hijo había estado separado por malentendidos, silencios y una distancia que ninguno supo nombrar a tiempo. Ricardo cerró la puerta y caminó lentamente hacia el sofá. No invitó a Adrián a sentarse, no por frialdad, sino porque aún no sabía cómo empezar. Hay dolores tan profundos que uno necesita unos segundos para dejarlos en el suelo sin romperse por dentro. Adrián no tomó asiento, dejó la flor sobre la mesa y se arrodilló frente a Ricardo. «Papá». Su voz se quebró como vidrio. «Perdóname, me equivoqué en todo lo que un hijo puede equivocarse. Confié en lo incorrecto, hablé sin pensar, y herí al único hombre que siempre estuvo a mi lado, incluso cuando yo le di la espalda 1 y 1000 veces». Ricardo miró a su hijo arrodillado frente a él. Una imagen que nunca hubiera imaginado ver. Sus manos temblaron. Había esperado muchos años por una confesión. No para ser glorificado, sino para que su corazón dejara de sentirse solo. Adrián inclinó aún más la cabeza. «Tú no merecías escuchar las palabras que dije aquella noche. Yo traicioné a mi propio padre. Hice algo que ningún hijo debería hacer». Se le quebró la voz y añadió como si se desnudara el alma. «Ya sé cuántas veces me salvaste. Sé que ayudaste a mamá y que salvaste a la familia de Paloma. Ya lo sé todo». Ricardo cerró los ojos. Una lágrima silenciosa cayó por su mejilla y aterrizó sobre las manos de Adrián, pero su voz siguió cálida, firme, la misma de siempre. «No necesito que te arrodilles, solo necesito que entiendas». Adrián levantó la mirada, los ojos rojos y llenos de vida por primera vez en mucho tiempo. «Ya lo entiendo, papá, y te juro que nunca más voy a dejarte solo». Ricardo se inclinó y puso ambas manos sobre los hombros de su hijo. Su mirada ya no tenía dudas, ni distancia. «Está bien, hijo», dijo con una voz tan suave que parecía abrazar. «No necesito flores. Necesito tu corazón». Adrián rompió en llanto y se lanzó a los brazos de su padre. Ricardo lo abrazó por primera vez en muchos años, sin barreras invisibles, sin orgullo herido, sin palabras pendientes. Solo 2 seres humanos, 2 corazones, y 35 años de amor encontrándose por fin. Afuera, Sevilla brillaba con las luces de la noche, pero dentro de aquella casa pequeña, la luz más cálida era la del perdón. Y desde ese momento, Ricardo y Adrián comenzaron un nuevo capítulo en sus vidas, uno en el que la familia volvía a ocupar el lugar que siempre mereció, el centro de todo.